Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillana Anita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable After, está en una edición especial. Esta es la segunda parte de dos programas en secuencia en el cual estamos tocando el tema del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en un trabajo que hemos preparado, que hemos denominado el DR-CAFTA, la esencia de la dominación, un nuevo orden jurídico corporativo. Y lo hemos encabezado con una exhortación que dice: si no defendemos nuestro presente, no habrá futuro del cual no tenemos derecho a disponer, porque no nos pertenece. Es de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y esto está planteado así porque todo lo que se ha estado haciendo con relación a este funesto acuerdo negociado durante la gestión pasada del presidente Hipólito Mejía por una comisión encabezada por la señora Sonia Guzmán de Hernández es lo peor que podía haber negociado la República Dominicana. Y no es una opinión que sustentamos nosotros solamente, lo dice también el jefe de negociadores de este gobierno en este momento, el doctor Julio Ortega Tous. Lo lamentable es que este gobierno, por boca del propio presidente Leonel Fernández, se ha hecho compromisario de ese acuerdo y ha estado incluso en su reciente visita en Estados Unidos haciéndose más compromisario aún de que ese acuerdo camine. Parece que el doctor Fernández no ha sido debidamente enterado o instruido del trasfondo. En la parte política no tenemos ninguna duda de que él lo entiende, porque el doctor Fernández ha sido siempre un estudioso de las relaciones de la economía transnacional y sobre todo de su asentamiento corporativo en las grandes potencias, sobre todo en los Estados Unidos de América. Tenemos algunas obras de él sobre ese particular, pero estamos seguros que él no domina la parte económica, y ahí es donde podemos notar en su intervención pública que él se confía en algunos criterios que trabajan con muchas estadísticas, y en esto lo que es fundamental son los principios que no se pueden abandonar. Entonces hemos decidido hacer este análisis que vamos a proseguir ahora, leyendo la parte final que tiene que ver con la comparación que hacíamos de este tratado de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos con el de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Decíamos entonces que ambos tienen en común que se sustentan en la economía de servicios. La economía de servicios se sustenta a su vez en los salarios miseriosos. Y este último, el que se está ahora mismo tratando de implantar, debe entenderse como el intento de extender las fronteras económicas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se paraban en la frontera de México, a donde se va a construir ahora un muro de 1.100 kilómetros de largo, doble, para acabar de fortalecer la integración, ¿no?, en sentidos totalmente contrarios, pero desde un punto de vista económico, la dominación económica que ejerce este tinglado transnacional, no aposentado en Estados Unidos, sino en paraísos fiscales, sobre la economía mexicana y también sobre la norteamericana, se quiere extender a Centroamérica y a la República Dominicana. De eso se trata ese tratado. Dice, y quiere además prolongar en Estados Unidos la vigencia de la política del outsourcing, que es lo que le llaman cuando sacan para afuera de Estados Unidos las industrias que son intensivas de mano de obra.
de todas maneras, los norteamericanos ya están cuestionando esa política y eso se está viendo en las últimas elecciones que se acaban de celebrar en los Estados Unidos. Entonces estamos en la búsqueda de un modelo económico y político. Ya mientras los norteamericanos han entendido que ese modelo económico del outsourcing es de esencia negativa a su propio bienestar, decimos acá entonces, lo que no hemos entendido, lo negativo de la economía de servicios, somos los dominicanos, que seguimos montados en las zonas francas, desplazando nuestra actividad productiva. Y lo único que debimos haber negociado con Centroamérica fueron pactos comerciales de no agresión, para no competir dañinamente para nuestros pueblos con devaluaciones monetarias que abaratan los salarios, para atraer inversión extranjera, es decir, una carrera, vamos a abaratar la inversión para usted, nosotros vamos a devaluar la moneda para que esto sea más ventajoso y entonces hacemos una carrera de competencia entre todos nosotros a ver quién devalúa más y con eso empobrecemos a nuestros pueblos. Tampoco debemos competir en los mercados internacionales con nuestros productos similares, como son el banano, el café, el cacao, rebajando ruinosamente sus precios. Entonces debemos hacer un cartel e ir a negociar en bloque todo lo que son las producciones de esos rubros. Y así no nos perjudicamos en esas competencias ruinosas. La cuestión modular en ambas declaraciones, nos referimos a la apreciación que hizo el actual embajador dominicano en los Estados Unidos, Fabio Reyes Espinal, sobre ese acuerdo centroamericano y de República Dominicana con Estados Unidos, más el que hizo la Brookings Institution sobre el acuerdo de libre comercio de América del Norte, es que revelan la condición de atentado a la soberanía de toda nación que se incorpore a ellos, pues un cambio de políticas o de mandatarios en los países signatarios, que en todo caso sería la esperanza de los dominicanos, se encontraría con que no podrá cambiar nada de lo que se haya comprometido al país en ese funesto acuerdo. Veamos lo que, con la experiencia reciente de la presencia del Fondo Monetario Internacional, ha declarado el secretario de Finanzas de este gobierno. Dice acá, tampoco podrá cambiar nada los norteamericanos si llegan a tomar el poder otras fuerzas y otras mentalidades, como Ross Perot y Lyndon LaRouche, que lo han cuestionado. Esos son gente que de manera excepcional hace años que han estado cuestionando ese modelo económico. Se trata de un mal matrimonio de una pareja que no puede divorciarse, no importa lo mal que les vaya, que son los pueblos atados al acuerdo, y sufren sus consecuencias, aunque sea el acuerdo muy conveniente a los intereses de un tercero, que es ajeno e indiferente a su sufrimiento, que son los capitales transnacionales, que nos explotan y no sacan provecho. El recurso de la agresión militar. Naturalmente, estos mecanismos, o sea, estos acuerdos, atentan contra la esencia de la democracia, según la definió Lincoln, ya que imposibilitan a los pueblos modificar su futuro por vía de los cambios de gobierno, pues según recoge la historia del siglo XX, aún exista voluntad en un nuevo gobierno elegido por y para ello, la soberanía sería siempre amenazada por la plutocracia, con el supremo recurso coercitivo de recurrir a una intervención militar norteamericana para hacer cumplir sus términos. Y oigan lo que decimos ahora. La plutocracia, o sea, el gobierno del dinero, decide cuándo la nación de Estados Unidos va a la guerra, siempre en protección de sus intereses. Pero es el pueblo el que pone los muertos, los heridos y los incapacitados para toda la vida. Está documentado que el presidente Roosevelt, representante genuino de la plutocracia, nos referimos al presidente Franklin Delano Roosevelt, sabía exactamente cuándo y dónde atacarían los japoneses y dejó que se produjera el desastre de Pearl Harbor, que costó más de 4.000 muertos en las pocas horas que duró, porque le era necesario para convencer al renuente pueblo norteamericano de ir a la guerra contra Hitler en Europa. Todavía, los veteranos víctimas de cáncer a causa del defoliador agente naranja que el Pentágono ordenó echar sobre ellos en Vietnam,
ignoran que Vietnam, donde fueron enviados bajo reclutamiento forzoso a masacrar a un pueblo, fue un conflicto por petróleo. Porque Francia fue a parar a lo que antes fue Indochina, buscando el petróleo. Petróleo que no le dejaron compartir del Medio Oriente. Librado a base de mentiras, como el incidente del Golfo de Tonkin, que se lo inventó el presidente Johnson, ¿no? Al igual que lo ha sido la guerra a Irak, que también se ha librado a base de mentiras, de que Saddam Hussein tenía las armas de destrucción masiva, biológicas, nucleares, que estaban dispuestos a usarlas ya para los Estados Unidos, y nada de eso apareció, y además que había tenido que ver con los atentados del 11 de septiembre, y tampoco era verdad. Fue una guerra dolorosa la de Vietnam y traumática para el pueblo norteamericano, porque durante ella fue asesinado su presidente John F. Kennedy, que se aprestaba a ordenar el retiro de las tropas, según testimonio de Robert McNamara, precursor de Ronald Rumsfeld. Y lo fue también su hermano Robert, casi seguro próximo presidente, y cayeron también a manos de los miembros de la Guardia Nacional del Estado, estudiantes norteamericanos en la Universidad de Kent, que protestaban contra la ilegal guerra emprendida en lo que fue Indochina francesa. Y cuando decimos ilegal es porque es una guerra que nunca fue declarada por el Congreso de los Estados Unidos de América, sino que se fue escalando. El nuevo orden jurídico corporativo. Estos acuerdos comerciales se pueden describir también como la plataforma jurídica de los intereses de la plutocracia, con lo cual se consumaría un nuevo orden jurídico, colocado fuera del alcance de los gobiernos de las naciones y de la voluntad de sus pueblos, incluyendo el norteamericano, pero acomodado a los intereses y la voluntad de la plutocracia mundial o gobierno de las corporaciones, hecha valer por encima de la de los pueblos y sus soberanías expresadas en sus respectivas constituciones. Y eso lo acaba de afirmar recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, el doctor Subero Isa, refiriéndose a la paridad que tienen los tratados estos internacionales con las constituciones de los países, que es una corriente que está recorriendo todo el ámbito jurídico mundial, aunque no es compartido en su totalidad. Y nosotros deberíamos tener la esperanza de que, en última instancia, el doctor Subero Isa y los demás miembros de la Suprema Corte no se enrolen en esa corriente. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues siguiendo entonces con el tema del análisis del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, decimos, es oportuno recordar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1974, que constituye, por el contrario de aquella, la plataforma jurídica en el derecho internacional público de la soberanía de los Estados, al confrontar las actividades de las grandes transnacionales, la cual se ha convertido en letra muerta, como las cartas orgánicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, trastocadas a instrumentos de apoyo a la penetración y dominación económica de aquellas sobre nuestras economías, igual que el acuerdo del GATS con S, que creó la Organización Mundial de Comercio, OMC. Es decir, que las cartas orgánicas de todas estas entidades que dependen de la Organización de las Naciones Unidas, dice una cosa y ellos están haciendo otra cosa. En lugar de ayudar nuestras economías, sirven de apoyo a las penetraciones que hacen de nuestras economías las corporaciones transnacionales. La economía de los Estados Unidos está estancada por la reducción del poder adquisitivo de su población como resultado de décadas de exportar capitales y empleos, de la aplicación del seguro automático de desempleo que ha generado a su gobierno una deuda impagable que asciende a más de 8.600 billones, pero no obstante,
El tonel sin fondo de la guerra de Irak y la reconstrucción de Nueva Orleans prosigue con los contratos grado a grado a las empresas Halliburton de Dick Cheney, el vicepresidente, y Bechtel de George Shultz, ex secretario de Estado, en lo que se ha incurrido en sobrevaloración en miles de millones de dólares, lo cual les ha obligado a devolver dinero y todavía no hay nadie preso ni encausado. El nuevo orden y una dictadura en Estados Unidos. En nuestra evaluación de cómo funciona este propósito del nuevo orden de dominación mundial, entendemos que la contraparte de ese gobierno mundial y nuevo orden mundial, como lo denominara el presidente Bush padre y lo materializara el presidente Bush hijo, es que no puede operar sin someter al pueblo norteamericano a una dictadura, y ese es su talón de Aquiles, porque a pesar del manejo de opinión pública por medios comprometidos y el bombardeo de la propaganda, el pueblo norteamericano despierta a su realidad. El abrumador resultado de las elecciones congresionales y gubernatoriales contra la guerra en Irak y a favor de los demócratas, y la reciente encuesta del canal CNN preguntando al público lo que haría si fuera presidente, lo evidencian. Esa es una encuesta sumamente interesante. Ni siquiera el recurso de tener miedo a los norteamericanos con el terrorismo está dando ya resultados. Es interesante ver en retrospectiva la denuncia de Douglas MacArthur, general de 5 estrellas y jefe supremo del Frente de Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, hecha en 1957, mientras era presidente su colega el general Dwight Eisenhower, también general de 5 estrellas y jefe supremo del Frente de Guerra de Europa, respecto del recurso de meter miedo a la población con peligros inexistentes para justificar el excesivo gasto del Pentágono. Y oigan lo que decía Douglas MacArthur. Nuestro gobierno nos ha mantenido en un estado de miedo perpetuo y en una continua estampida de fervor patriótico con el grito de emergencia nacional grave. Siempre ha habido un terrible malvado, dispuestos a engullirnos si no nos uníamos ciegamente tras el gobierno, mientras desembolsábamos las exorbitantes cantidades de dinero exigidas. Sin embargo, en retrospectiva, esos desastres no parecen haber sucedido jamás, no parecen haber sido del todo reales. El presidente era en ese momento Dwight Eisenhower, pero la mutual de poder lo eran los hermanos John Foster Dulles, secretario de Estado, miembro del Council on Foreign Relations, que es la cúpula de la plutocracia norteamericana, y Allen Dulles, su hermano, era el jefe de la CIA. Estas afirmaciones fueron sorprendentemente corroboradas por el propio Eisenhower al despedirse del cargo en 1961, estigmatizando al complejo militar industrial como amenaza a las libertades públicas de los norteamericanos, sugiriendo que en su gobierno el verdadero poder de decisión no estaba en el despacho oval de la Casa Blanca. A casi 50 años de haber sido pronunciadas, parecerían estas palabras describir exactamente lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 bajo la administración Bush en sus 2 mandatos. La nueva alineación de la libertad. De modo que en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos por el nuevo orden de la plutocracia, el pueblo norteamericano, cada vez más latinoamericano, no es nuestro enemigo. Es nuestro principal aliado, el único que puede derrotar en su redil al monstruo que nos oprime. Lo son también los norteamericanos que quieren su país tal y como fue fundado, y lo recoge su declaración de independencia. Un pueblo en rebeldía contra la opresión. Y ese derecho lo tenemos todos los pueblos, de seguir el ejemplo del pueblo norteamericano, rebelarnos contra la opresión. El nuevo orden mundial ha dejado sin sentido muchas clasificaciones y agrupaciones ideológicas de confrontación. Ya no existe el enfrentamiento este-oeste, tampoco el norte-sur, si partimos de la realidad de que dentro de las naciones del norte, sede de la concentración histórica del poder que ha permitido acaparar las riquezas, gran parte producto de nuestro despojo, y el conocimiento científico y tecnológico
que ha alumbrado las grandes transnacionales, hay tanta pobreza e injusticia como en sus empobrecidas ex colonias que somos nosotros, ahora incrementadas con el flujo migratorio de los desesperados. Le llamamos desesperados porque los dominicanos que se tiran al canal de la Mona se juegan la vida con tal de escapar de este infierno que es su país. Perdieron su significado los términos primer mundo y segundo mundo porque que era antes la Unión Soviética, desapareció y Rusia pasó a asimilarse al primero y pertenece al G8. El tercer y cuarto mundo perdieron su lugar. China continental, antes comunista y en disputa con la Unión Soviética por el liderazgo de la confrontación con el occidente capitalista, es ahora una economía mixta, desde que el Council of Foreign Relations, encabezado por David Rockefeller, ordenó al presidente Nixon y a su secretario de Estado Kissinger, ambos del Council of Foreign Relations, romper con Taiwán y abrir relaciones económicas con China, dejando de lado sus diferencias ideológicas. El primer agente comercial de Estados Unidos en China fue George Bush padre, luego embajador en Naciones Unidas, jefe de la CIA, vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. China es ahora un monstruo económico que asusta a todos en la disputa por suplir el mercado de consumo de Estados Unidos, mientras sus empresas, las norteamericanas, para sobrevivir, se nutren de mano de obra devaluada de los inmigrantes, de los cuales hay 12 millones de ilegales. De la misma manera han dejado de tener significado la izquierda, el centro y la derecha. Como dijera recientemente el líder de la revolución reivindicadora peruana, Ollanta Humala, futuro jefe de Estado de la unificación latinoamericana, porque esa gestión se ha pospuesto, pero véanlo venir, Ahora el mundo se divide entre los de arriba y los de abajo, y esto lo proclamaba él al tiempo que se alineaba con los de abajo. Pasamos entonces a ver cuál es la situación que tenemos por delante. El deber de preservar la nación. El impacto previsible de la vigencia de este acuerdo sobre una economía paralizada por los factores estructurales de exacción que obran sobre sus reservas cambiarias y que se evidencia en la sobreliquidez bancaria, el déficit cuasi fiscal y el déficit fiscal, ha llevado equívocamente a plantear una profundización de la reforma fiscal a base de incrementar impuestos, que al sustituir los impuestos de importación por impuestos de consumo, amenaza de extinción al aparato productivo nacional al gravar sus insumos y desgravar los productos terminados que vienen a competir en su mercado. El cuadro nacional es de un inminente colapso de la actividad económica. Este cuadro es agravado por el gasto público irresponsable, retratado en un proyecto de metro cuyo costo nadie ni sus promotores conocen. La situación de parálisis económica está amenazada de agravarse con la oleada de nuevos impuestos recomendados por el Fondo Monetario Internacional, que vendrían a disparar todos los artículos de primera necesidad a la población dominicana. Es preciso pasar de la actitud de subordinación a la voluntad extranjera a la de defensa intransigente del interés nacional. El Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo deben dejar de lado diferencias intrascendentes y pactar el curso de acción que demandan las circunstancias. De no hacerlo, la crisis dictará sus propios términos. Es decir, el gobierno está emplazado a proveer soluciones. Esa intervención reciente del ciudadano presidente de la República, donde tiene más importancia lo que no dijo que lo que dijo, donde dejó sin definir las acciones más importantes y reivindicativas que su gobierno está en la obligación de hacer, porque la crisis eléctrica de este país está en primer plano. No hay nada que se pueda hacer
que no confronte el obstáculo de la crisis eléctrica de este país, que es parte de la crisis energética. Y es posible que el presidente de la República no aproveche la oportunidad de salirle al paso a un llamado de protesta, porque no nos equivoquemos, ese llamado a huelga es un grito de protesta contra la situación nacional. Por eso decimos que tiene siempre todo esto un trasfondo político. Y que el presidente haya desaprovechado la oportunidad de mostrarse con la capacidad de resolver los problemas del país y abordar la crisis eléctrica y abordar la crisis energética y crear las instituciones que puedan defender la soberanía de la República frente a esta intervención que están produciendo a través de los organismos internacionales, las corporaciones transnacionales. Y ahí está el caso patente de Verizon, donde estamos emplazados a que nuestra ley no vale y que esos señores pueden trabajar aquí y no van a pagar impuestos en la República Dominicana. Y se puede vender esa empresa y las ganancias de capital tampoco se pagan en la República Dominicana. A eso hay que darle fin. A eso estamos emplazados los dominicanos. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Y volveremos ya próximamente con nuevos temas. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.